Imagine un mundo donde el oro abundaba tanto como el polvo. Un mundo donde un rey podía escribir una carta a otro gobernante quejándose: mi hermano, tú tienes oro tan abundante como el polvo en tu país, pero me envías muy poco. Esta no es ficción. Es una carta real enviada por el rey hitita Hattusili III al faraón Ramsés II hace más de 3200 años. Mientras Egipto construía pirámides que desafiaban el cielo y extendía su influencia por el norte de África, otra civilización igualmente poderosa dominaba Anatolia y el norte de Siria. Un imperio tan formidable que mantuvo en jaque a los faraones, controló las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo y desarrolló tecnologías militares revolucionarias que cambiarían para siempre el arte de la guerra. Este es el Imperio Hitita, la superpotencia olvidada de la Edad del Bronce. Durante más de 500 años, entre 1700 y 1178 a.C., los hititas construyeron un imperio que no solo rivalizó con Egipto, sino que en muchos aspectos lo superó. Fueron ellos quienes domesticaron el hierro cuando el resto del mundo aún dependía del bronce. Fueron ellos quienes crearon el primer tratado de paz internacional documentado de la historia. Y fueron ellos quienes, en una hazaña militar extraordinaria, marcharon 2000 kilómetros para conquistar Babilonia, la mayor ciudad de Mesopotamia. Sin embargo, su gloria ha sido eclipsada por el resplandor de Egipto y la magnificencia de Roma. Hoy rescataremos del olvido a estos titanes de la antigüedad y descubriremos por qué merecen ser recordados como los verdaderos rivales de Egipto. El hogar de los hititas no era un valle fértil como el del Nilo, sino la meseta central de Anatolia, en la actual Turquía. Un territorio áspero, elevado entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar, donde los inviernos mordían con un frío penetrante y los veranos abrasaban bajo un sol implacable. Esta tierra de contrastes extremos moldeó el carácter de su pueblo. Al norte, las montañas del Ponto se alzaban como guardianes naturales, ricas en minerales, pero también hogar de tribus hostiles como los Cascas. Al sur, la imponente cordillera del Tauro, con sus picos nevados y bosques densos, proporcionaba madera abundante y metales preciosos. Entre ambas, serpenteaba el río Halis, el actual Kızılırmak, arteria vital que atravesaba el corazón del imperio. Esta posición geográfica no era casualidad. Los hititas dominaban una encrucijada estratégica entre Europa, Asia y África. Controlaban los pasos montañosos que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo. Supervisaban las rutas comerciales que unían Mesopotamia con el Egeo. Esta ubicación privilegiada les permitió convertirse en intermediarios indispensables del comercio internacional. El clima de Anatolia también definió su economía. Los fértiles valles producían trigo y cebada suficientes para sostener ciudades prósperas. Las mesetas altas proporcionaban pastos excelentes para la cría de caballos, un recurso que resultaría vital para su superioridad militar. Y bajo la superficie de esta tierra aparentemente austera se escondía el secreto de su poder. Extraordinarios depósitos de hierro, cobre, plata y oro. Entre 1700 y 1178 a.C., mientras Egipto prosperaba aislado tras sus desiertos protectores, los hititas debían defenderse constantemente de amenazas en todas direcciones. Esta necesidad de vigilancia perpetua forjó una sociedad adaptable y pragmática, experta en diplomacia tanto como en guerra. Su capital, Hattusa, encarna perfectamente esta dualidad. Situada a 150 kilómetros al este de la actual Ankara, se
alzaba sobre colinas escarpadas con imponentes murallas de 6 kilómetros de perímetro y hasta 8 metros de altura. Pero dentro de esta fortaleza aparentemente inexpugnable, florecía una ciudad cosmopolita donde se hablaban 8 idiomas diferentes y se adoraba a más de 1000 dioses de diversas culturas. Una metrópoli de 40.000 habitantes que rivalizaba con las mayores ciudades egipcias de la época. En sus calles bulliciosas resonaban las voces de mercaderes asirios negociando con metales preciosos, de diplomáticos egipcios portando regalos para el rey hitita, de sacerdotes hurritas entonando cantos a dioses de la tormenta. Hattusa no era solo una capital administrativa, sino un crisol cultural donde el pragmatismo hitita transformaba la diversidad en fortaleza. Esta capacidad de absorber y adaptar lo mejor de otras culturas, esta flexibilidad ante un entorno exigente, distinguiría a los hititas durante toda su historia. En un mundo donde las grandes potencias como Egipto se aferraban a tradiciones milenarias, los hititas abrazaban el cambio como estrategia de supervivencia, una decisión que los catapultaría al rango de superpotencia. ¿De dónde vinieron estos conquistadores que se atrevieron a desafiar a las civilizaciones más antiguas del mundo? La respuesta nos transporta a uno de los mayores movimientos migratorios de la historia humana. Entre 2500 y 2000 a.C., mientras las pirámides de Giza ya dominaban el horizonte egipcio, grupos de pueblos indoeuropeos comenzaron a abandonar las estepas, emprendiendo una migración que cambiaría para siempre el mapa étnico y lingüístico de Eurasia. Algunos se dirigieron hacia la India, otros hacia Europa, y un grupo particular se asentó en la meseta Anatolia. Estos recién llegados no encontraron un territorio vacío. Anatolia ya estaba habitada por los atianos, un pueblo no indoeuropeo con una cultura sofisticada propia. En lugar de erradicarlos, los hititas hicieron algo extraordinario. Adoptaron elementos de su cultura, incluido el nombre de su tierra, Hatti, y se fusionaron gradualmente con ellos. Pero la verdadera génesis del imperio hitita es una historia de destrucción y renacimiento. Alrededor del año 1700 a.C., un rey llamado Anita de Kusara conquistó y arrasó una ciudad llamada Hattusa. Antes de partir, pronunció una maldición que quedó registrada en tablillas cuneiformes. Por la noche, tomé la ciudad por asalto. En lugar de la ciudad sembré hierbas, quien después de mí reine como rey y repueble Hattusa, que el dios de la tormenta del cielo lo golpee. Irónicamente, apenas una generación después, un audaz gobernante decidió desafiar esta maldición. Su nombre era Hattusili, el de Hattusa, y no solo reconstruyó la ciudad maldita, sino que la convirtió en su capital. Este acto de desafío marcaría el nacimiento oficial del reino hitita. Las primeras excavaciones arqueológicas en Kultepe, antigua Kanesh, nos revelan un mundo fascinante de intercambios comerciales. Allí, en el nivel arqueológico segundo, aproximadamente 1900-1700 a.C., se han descubierto miles de tablillas escritas por comerciantes asirios que mencionan a los gobernantes locales hititas, proporcionando las primeras evidencias escritas de este pueblo emergente. El proceso de construcción del imperio no fue sencillo. Los hititas debieron fusionarse no solo con los atianos originarios, sino también con los hurritas, otro pueblo de gran sofisticación cultural que ocupaba regiones del sureste de Anatolia y norte de Siria. De los hurritas, los hititas adoptarían gran parte de su panteón religioso, incluyendo al poderoso dios de la tormenta Teshub y su esposa Hepat.
Esta extraordinaria capacidad de absorción cultural se convertiría en la ventaja competitiva de los hititas. A diferencia de otras potencias de la época que consideraban bárbaros a los pueblos vecinos, los hititas reconocían y adoptaban cualquier elemento valioso de las culturas conquistadas. Esta mentalidad pragmática queda perfectamente ilustrada en una famosa cita atribuida a un rey hitita: un dios nunca está de más. Pero los inicios del imperio estuvieron marcados por la inestabilidad. El nieto de Hattusili I, Mursili I, tras conquistar Alepo y Babilonia en una campaña militar sin precedentes, fue asesinado por su propio cuñado Jantili, iniciando un ciclo de regicidios que casi destruye el reino en su infancia. Solo con la llegada de Telepinu, aproximadamente 1525-1500 a.C., se restauraría cierta estabilidad. Este rey promulgó el Edicto de Telepinu, un documento revolucionario que establecía reglas claras de sucesión y limitaba el derramamiento de sangre real. Este texto, conservado en varias copias, nos ofrece una ventana única a la mentalidad política hitita, preocupada por la estabilidad institucional por encima de ambiciones personales. Tras un período oscuro de aproximadamente un siglo, el reino resurgiría como un verdadero imperio bajo el liderazgo de Suppiluliuma I, iniciando la era de máximo esplendor hitita y su rivalidad directa con el Egipto de los faraones. En el corazón del éxito hitita latía un sistema político tan innovador como paradójico. Por un lado, el rey o tabarna ostentaba una autoridad que parecía absoluta. Era comandante supremo del ejército, juez de última instancia y representante directo de los dioses en la tierra. Pero esta aparente autocracia escondía una realidad mucho más compleja. El testimonio más revelador lo encontramos en las propias palabras del rey Telepinu. Si el rey emprende una campaña, los nobles marcharán a su lado. Si hay sangre en su corazón, habrá sangre en los corazones de los nobles. Esta cita no solo ilustra la retórica real, sino que revela la dependencia del monarca de una nobleza poderosa organizada en el Panku, una especie de consejo aristocrático que limitaba el poder absoluto del rey. La monarquía hitita era única en el mundo antiguo. A diferencia del faraón egipcio, que era considerado un dios viviente e intocable, el rey hitita era primero un ser humano, aunque investido de autoridad divina. Esta distinción crucial permitía algo impensable en Egipto: la crítica al rey y, en casos extremos, incluso su deposición. Pero quizás el aspecto más extraordinario del sistema político hitita era el papel de la reina. La Tawanana, título que derivaba del nombre de la primera reina conocida, no era una simple consorte, era la suma sacerdotisa del reino, con autoridad religiosa propia. Cuando el rey partía en campaña militar, ella gobernaba efectivamente el imperio. Y lo más sorprendente, conservaba su título y poder incluso después de la muerte de su esposo. El caso de Pudujepa, esposa de Hattusili III, ilustra perfectamente este poder femenino institucionalizado. No solo fue cofirmante del histórico Tratado de Kadesh con Egipto, sino que mantenía correspondencia diplomática directa con el faraón Ramsés II, firmando sus cartas como Gran Reina de Hatti, hermana del Gran Rey de Egipto. En un mundo donde las mujeres raramente aparecían en documentos oficiales, esta visibilidad y autoridad femenina en la más alta esfera política resultaba revolucionaria. La joya de la corona del sistema hitita era, sin duda, su código legal. A diferencia del famoso Código de Hammurabi babilónico, con su principio de ojo por ojo, el código hitita priorizaba la compensación sobre el castigo,
Un homicidio no se pagaba necesariamente con la muerte, sino con una indemnización a la familia de la víctima. Incluso los esclavos gozaban de ciertos derechos, incluida la posibilidad de comprar su libertad. Un ejemplo concreto ilustra perfectamente esta mentalidad jurídica avanzada. Si un hombre mata a una mujer en riña, dará 4 mujeres. Si la mata intencionalmente, dará 4 mujeres y un varón. Compárese con Hammurabi. Si un hombre mata a la hija de otro hombre, matarán a su hija. La diferencia es abismal. Mientras Babilonia buscaba equilibrar el dolor con más dolor, los hititas buscaban restablecer el equilibrio económico y social. Esta flexibilidad pragmática se extendía también a la administración territorial. El imperio funcionaba como una confederación donde los reyes locales mantenían considerable autonomía, siempre que juraran lealtad al gran rey, pagaran tributos y proporcionaran tropas cuando fuera necesario. Este sistema, aunque menos centralizado que el egipcio, resultaba mucho más eficiente para gobernar territorios extensos y culturalmente diversos. La sociedad hitita estaba claramente estratificada, pero con cierta movilidad que contrastaba con las rígidas jerarquías de otras civilizaciones contemporáneas. En la cúspide se encontraban el rey y su familia, seguidos por los nobles, arcuguahues, funcionarios, sacerdotes, comerciantes, artesanos, agricultores libres, y finalmente, los esclavos y prisioneros de guerra. Un detalle fascinante. Los documentos hititas revelan que incluso los ciudadanos más humildes podían presentar quejas directamente al rey durante ceremonias públicas específicas, un concepto de acceso a la justicia sorprendentemente moderno para su época. Este equilibrio entre autoridad centralizada y flexibilidad pragmática permitió a los hititas gobernar efectivamente un imperio multicultural durante medio milenio. Mientras Egipto permanecía anclado en tradiciones milenarias, los hititas innovaban constantemente sus estructuras de gobierno, adaptándose a un mundo en constante cambio. En el bullicioso mercado de Hattusa, un comerciante asirio pesa cuidadosamente pepitas de plata mientras negocia la compra de lingotes de hierro, metal precioso que luego revenderá por una fortuna en tierras lejanas. A pocos metros, otro mercader descarga enormes ánforas de aceite llegadas desde el Mediterráneo, mientras una caravana se prepara para partir hacia Mesopotamia cargada con caballos anatolios de pura raza. Esta escena cotidiana refleja perfectamente los pilares económicos que sostenían el poderío hitita. A diferencia de Egipto, cuya economía dependía casi exclusivamente de la agricultura del Valle del Nilo, los hititas desarrollaron una economía diversificada y resiliente. La agricultura constituía naturalmente la base de su subsistencia. Los fértiles valles de Anatolia producían trigo, cebada y centeno en cantidades suficientes para alimentar ciudades prósperas. Las excavaciones arqueológicas han revelado silos capaces de almacenar grano para miles de personas durante años, una previsión necesaria en un clima donde las sequías podían ser devastadoras. La ganadería complementaba perfectamente esta producción agrícola. Los hititas criaban ganado bovino, ovino y caprino que proporcionaban carne, leche y lana. Pero su verdadera especialidad era la cría de caballos, actividad en la que desarrollaron técnicas revolucionarias. Un documento fascinante, el Tratado de Kikuli, detalla un programa de entrenamiento equino de 214 días que incluía natación y ejercicios específicos para aumentar la resistencia y velocidad de los caballos destinados a los carros de guerra. Sin embargo, el auténtico motor económico del imperio se encontraba bajo tierra. Anatolia,
albergaba algunos de los yacimientos minerales más ricos del mundo antiguo. Sus minas producían cobre y estaño, los componentes del bronce, en abundancia. La plata fluía de las montañas del Tauro en cantidades tales que se convirtió en la moneda de facto para el comercio internacional. Y sobre todo, los hititas controlaban los mejores depósitos de hierro conocidos en la antigüedad. Este control del hierro no fue casualidad, sino el resultado de una política deliberada. Los hititas no solo extraían el mineral, sino que desarrollaron técnicas metalúrgicas avanzadas que mantuvieron como secreto de Estado durante 2 siglos. Mientras otros reinos dependían del costoso y frágil bronce, los hititas forjaban armas de hierro más resistentes, duraderas y, eventualmente, más económicas. Un aspecto fascinante de la economía hitita era su sistema monetario. Aunque no acuñaron monedas formales, utilizaban el shekel de plata como unidad estándar de valor. Los mercaderes llevaban pequeñas balanzas para pesar el metal en cada transacción, y los contratos escritos en tablillas cuneiformes especificaban pagos en cantidades precisas de plata pesada. El comercio internacional constituía la sangre vital del imperio. Su control estratégico de las rutas comerciales entre Europa, Asia y África los convertía en intermediarios indispensables. Las exportaciones hititas incluían hierro, plata, caballos criados especialmente para carros de Mindosund, guerra y textiles finos. A cambio, importaban estaño desde Afganistán, marfil desde África, especias de la India y productos de lujo desde Egipto y Mesopotamia. Un aspecto poco conocido pero crucial. El imperio hitita mantenía una impresionante red de carreteras y puestos de avituallamiento. Cada 25-30 kilómetros, la distancia que podía recorrer una caravana en un día, existían estaciones oficiales donde los mensajeros reales y mercaderes podían descansar, cambiar caballos y obtener protección. Este sistema de infraestructuras, aunque menos visible que los monumentos egipcios, resultaba igualmente impresionante e infinitamente más práctico. La economía hitita se caracterizaba por un pragmatismo que contrastaba con el rígido control estatal egipcio. Mientras en Egipto casi toda la actividad económica estaba centralizada bajo la autoridad del faraón, en el imperio hitita florecía una combinación de comercio estatal y privado. Los mercaderes independientes operaban junto a agentes reales, creando un dinamismo económico que proporcionaba al imperio los recursos necesarios para mantener su estatus de superpotencia. Esta flexibilidad económica, combinada con la ventaja tecnológica del hierro y el control estratégico de rutas comerciales, convirtió a los hititas en la primera potencia económica verdaderamente global del mundo antiguo. Un logro extraordinario para una civilización que hoy permanece injustamente en la sombra de sus contemporáneos. Al amanecer, las calles de Hattusa ya bullían de actividad. En las casas humildes de adobe, construidas en terrazas sobre las colinas escarpadas, las mujeres encendían hornos para cocer el pan, alimento básico de la dieta hitita. Mientras tanto, en las residencias de los nobles, con sus múltiples habitaciones distribuidas alrededor de patios centrales, los sirvientes preparaban elaborados desayunos que incluían quesos, miel y frutas para complementar el omnipresente pan. ¿Cómo era realmente la vida diaria de este pueblo que desafió a Egipto? A diferencia de los egipcios, obsesionados con la eternidad, y que nos dejaron abundantes representaciones de su vida cotidiana, los hititas enfocaron su arte principalmente en temas religiosos y políticos. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos y los textos administrativos nos permiten reconstruir
un fascinante retrato de su día a día. La alimentación hitita reflejaba perfectamente su entorno geográfico. El pan era el pilar fundamental, elaborado con harina de trigo o cebada. Los textos mencionan asombrosamente hasta 100 tipos diferentes de pan para ocasiones especiales. La carne, principalmente de oveja, cabra y cerdo, era más accesible que en otras civilizaciones contemporáneas, aunque seguía siendo un lujo para las clases bajas. Los productos lácteos, especialmente quesos y mantequilla, eran fundamentales en la dieta, y para beber, cerveza de cebada y vino, este último reservado principalmente para la élite y ocasiones ceremoniales. La vestimenta hitita combinaba practicidad y distinción social. Los hombres comunes usaban túnicas cortas y un distintivo calzado con puntas elevadas, posiblemente adaptado para el terreno montañoso. Las mujeres vestían túnicas más largas y elaboradas. La nobleza se distinguía por usar prendas teñidas, con púrpura, un tinte extremadamente costoso, y joyas de oro y plata. Los relieves de Yazilucaya muestran a los reyes con túnicas bordadas, cinturones ceremoniales y altos sombreros cónicos que simbolizaban su estatus divino. Las viviendas reflejaban la estratificación social. Las casas comunes eran estructuras simples de 1 o 2 habitaciones construidas con adobe sobre cimientos de piedra. Las residencias de la élite, en cambio, podían tener 2 pisos, múltiples habitaciones especializadas y almacenes propios. Un detalle sorprendente: muchas casas hititas, incluso las modestas, contaban con sistemas de drenaje, evidenciando una preocupación por la higiene urbana avanzada para su época. La familia hitita era patriarcal, pero con matices importantes. El padre era legalmente la cabeza del hogar, pero los documentos muestran que las mujeres hititas gozaban de derechos significativos. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios y testificar en juicios, libertades inusuales en el mundo antiguo. Los matrimonios se formalizaban mediante contratos escritos que detallaban dotes y obligaciones mutuas. Un detalle fascinante: algunos contratos matrimoniales incluían cláusulas que prohibían al esposo tomar una segunda esposa mientras la primera no hubiera dado a luz a cierto número de hijos, protegiendo así a las mujeres de ser descartadas por infertilidad. ¿Cómo se divertían los hititas? Los festivales religiosos, que podían durar hasta 38 días, como el festival de primavera An-Tag-Shum, ofrecían música, danza y competiciones atléticas. La caza era un pasatiempo popular entre la nobleza, no solo como entretenimiento, sino como entrenamiento militar. Los hallazgos arqueológicos incluyen tableros de juego similares al backgammon moderno, evidenciando que los juegos de mesa también eran populares. La educación formal estaba reservada principalmente para los escribas, sacerdotes y la élite administrativa. La escritura hitita presenta una peculiaridad fascinante. Utilizaban simultáneamente 2 sistemas completamente diferentes. Para la administración y diplomacia empleaban el cuneiforme, adoptado de Mesopotamia. Pero para monumentos e inscripciones públicas desarrollaron un sistema jeroglífico propio, visualmente impactante y diseñado para ser comprendido incluso por quienes no podían leerlo. Un aspecto particularmente interesante de la vida cotidiana hitita era su medicina. Los textos describen tratamientos que combinaban remedios herbales prácticos con rituales mágicos. Un documento notable describe cómo tratar a un paciente con fiebre. Mezcla miel, aceite fino y cerveza. Déjalo beber esto por 3 días mientras recitas la plegaria a Kamrusepa, diosa de la curación. Esta combinación de pragmatismo y espiritualidad
caracterizaba muchos aspectos de la vida hitita. Quizás el rasgo más destacable de la cultura hitita era su extraordinaria capacidad de adaptación. A diferencia de los egipcios, que mantuvieron tradiciones virtualmente inmutables durante milenios, los hititas constantemente adoptaban y adaptaban elementos culturales de los pueblos con los que interactuaban. Esta flexibilidad cultural, que podría parecer una debilidad, resultó ser una de sus mayores fortalezas, permitiéndoles crear una sociedad dinámica capaz de evolucionar y prosperar en un entorno geopolítico en constante cambio. Imagine un santuario a cielo abierto, escondido entre formaciones rocosas naturales. En sus paredes, tallados con precisión asombrosa, desfilan más de 90 dioses y diosas en solemne procesión. Algunos portan símbolos del cielo, otros de la tierra. Algunos tienen forma humana, otros aparecen como animales sagrados o seres híbridos. Al final de esta procesión divina, el dios de la tormenta Teshub y su esposa Hepat se encuentran en el punto central del santuario, representando la unión de las fuerzas celestiales y terrestres. Este lugar extraordinario es Yasulukaya, el santuario de la roca inscrita, situado a solo 1,5 kilómetros de Atusa. No hay nada comparable en todo el mundo antiguo, y representa perfectamente la complejidad y sincretismo de la religión hitita. A diferencia de Egipto, con su panteón relativamente estable, los hititas adoraban a más de 1000 deidades diferentes. Esta aparente caótica multiplicidad obedecía en realidad a un principio pragmático expresado en textos reales. Un dios nunca está de más. Los hititas no veían contradicción en incorporar deidades extranjeras a su panteón, considerando que cada dios representaba fuerzas cósmicas reales que merecían respeto, independientemente de su origen cultural. El panteón hitita era el resultado de una extraordinaria fusión de tradiciones religiosas. De sus orígenes indoeuropeos conservaron dioses celestiales y guerreros. De los atianos nativos adoptaron divinidades terrestres y de fertilidad. Pero la influencia más profunda vino de los hurritas, cuyo elaborado panteón fue casi íntegramente incorporado a la religión oficial hitita. En la cúspide de este sistema divino se encontraba Teshub, el dios hurrita de la tormenta, adoptado como deidad suprema. Representado con el rayo y el toro, Teshub encarnaba tanto el poder destructivo como el fertilizante de las tormentas, cruciales en una tierra donde la lluvia determinaba la diferencia entre prosperidad y hambruna. Su esposa Hepat, la diosa madre, representaba la fertilidad de la tierra. Esta pareja divina, junto con su hijo Sharruma, formaba una tríada que reflejaba la estructura familiar humana. Uno de los aspectos más fascinantes de la religión hitita era su concepto de la relación entre dioses y humanos. A diferencia de muchas religiones antiguas, donde los dioses eran vistos como seres perfectos y moralmente superiores, los hititas concebían a sus deidades con cualidades muy humanas. Podían enojarse, alegrarse, sentir celos o mostrar misericordia. Esta humanización divina creaba una relación particular. Los humanos debían respetar y alimentar a los dioses mediante sacrificios, y a cambio, las deidades proporcionaban protección y prosperidad. El calendario hitita estaba marcado por numerosos festivales religiosos de extraordinaria complejidad. El festival Anta-Shum de primavera duraba 38 días y requería la presencia del rey en 13 ciudades diferentes. El festival Nuntarriyashas del otoño celebraba la cosecha con 17 días de ceremonias. El festival Puruli conmemoraba la victoria mítica de Teshub sobre la serpiente Iluyanka,
representando el triunfo del orden sobre el caos. Los rituales hititas revelan una mentalidad sorprendentemente sofisticada. Un texto notable describe un ritual de purificación, como esta cera se derrite, que así se derrita la ira de los dioses. Como esta arcilla se disuelve, que así se disuelva la enfermedad. Este uso de analogías simbólicas para efectuar cambios en la realidad muestra una comprensión profunda de la psicología humana y el poder del ritual como herramienta de transformación personal y social. La muerte en el mundo hitita estaba envuelta en elaboradas ceremonias. Para los reyes, el ritual Saliduris, gran rito, duraba 14 días. El cuerpo real era cremado en una pira ceremonial, mientras sacerdotes recitaban plegarias para asegurar su transformación. Antes eras mortal, ahora te has unido a los dioses. Este concepto de deificación real tras la muerte, aunque menos elaborado que el egipcio, revela una creencia en la continuidad entre los mundos divino y humano. Un aspecto único de la religión hitita era el papel central de la purificación. Numerosos textos describen rituales para eliminar impurezas físicas y espirituales, consideradas causa de enfermedades y desgracias. Estos rituales no solo tenían funciones religiosas, sino también prácticas médicas y psicológicas, ayudando a las personas a procesar traumas y restaurar su sentido de integridad. Quizás el aspecto más extraordinario de la religión hitita era su carácter inclusivo. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas que imponían sus dioses a los pueblos conquistados, los hititas respetaban las tradiciones locales e incluso adoptaban deidades extranjeras cuando las consideraban poderosas. Esta política religiosa no solo reflejaba tolerancia, sino astucia política. Al respetar los dioses locales, facilitaban enormemente la integración de territorios conquistados. Los recientes estudios del santuario de Yasulukaya han revelado otro nivel de significado. Los investigadores sugieren que la disposición de los dioses representa un calendario lunisolar y un mapa cosmológico completo. Si esta interpretación es correcta, Yasulukaya sería uno de los primeros observatorios astronómicos del mundo, combinando religión, arte y ciencia en una síntesis extraordinaria. Esta capacidad de síntesis, esta visión del mundo como un todo interconectado, donde lo divino, lo humano y lo natural formaban parte de un continuum, es quizás el legado más profundo de la cosmovisión hitita. En un mundo de fronteras rígidas entre culturas y creencias, los hititas nos recuerdan el poder transformador de la apertura espiritual. Cuando el sol del atardecer ilumina las murallas de Hattusa, la piedra caliza adquiere un resplandor dorado que transforma la fortaleza en visión celestial. Para el visitante que se aproxima, el mensaje es claro. Está entrando en el dominio de un poder que desafía tanto a la naturaleza como a sus enemigos humanos. El arte y la arquitectura hititas no buscaban la perfección estética de los templos griegos ni la eternidad monumental de las pirámides egipcias. Su objetivo era mucho más pragmático: expresar poder, comunicar con los dioses y defender su civilización. Esta orientación práctica, sin embargo, no les impidió crear obras de extraordinaria belleza y sofisticación técnica. Hattusa, la capital imperial, representa la máxima expresión de la arquitectura hitita. Construida sobre un terreno aparentemente imposible de colinas escarpadas, la ciudad desafiaba la gravedad con terrazas artificiales y muros de contención masivos. Sus murallas defensivas, con un perímetro de 6 kilómetros, incorporaban innovaciones revolucionarias como las casamatas,
espacios huecos dentro de los muros que combinaban función defensiva y almacenamiento, y puertas monumentales decoradas con relieves de leones, esfinges y guerreros. La puerta de la Esfinge, con sus guardianes míticos tallados en bloques de basalto negro, no solo impresionaba a visitantes y potenciales invasores, sino que cumplía funciones rituales específicas. Las excavaciones arqueológicas revelan que bajo esta puerta se realizaban ceremonias de purificación para quienes entraban y salían de la ciudad sagrada, ilustrando la integración perfecta de funcionalidad práctica y religiosa en la arquitectura hitita. El templo pripreo de Hattusa, dedicado al dios de la tormenta, ocupaba un área de 160 por 135 metros, comparable a una catedral medieval. Su diseño innovador incluía almacenes capaces de albergar provisiones para miles de personas durante años, convirtiendo el templo no solo en centro religioso, sino en seguro económico contra hambrunas. Esta integración de funciones espirituales y prácticas caracterizaba la mentalidad hitita. Pero la obra maestra arquitectónica hitita indiscutible es el santuario rupestre de Yasulukaya. A diferencia de los templos convencionales, este santuario utilizaba formaciones rocosas naturales como marco para más de 90 relieves divinos. Los recientes estudios sugieren que la disposición de estas figuras no es aleatoria, sino que codifica un complejo calendario astronómico que permitía a los sacerdotes predecir solsticios, equinoccios y eclipses con asombrosa precisión. El arte hitita se distinguía por su naturalismo y dinamismo. A diferencia del arte egipcio, con sus figuras rígidas y perspectiva jerárquica, los escultores hititas buscaban capturar el movimiento y la emoción. Los relieves de leones guardianes en las puertas de Hattusa parecen vibrar con energía contenida, sus músculos tensos, listos para saltar en defensa de la ciudad. Esta vitalidad expresiva influiría profundamente en el arte posterior de Anatolia y Oriente Próximo. Una particularidad fascinante del arte hitita era su uso del vacío. En los relieves de Yasulukaya, las figuras divinas no llenan completamente los paneles, sino que parecen flotar en el espacio, creando una sensación de presencia etérea que contrasta dramáticamente con el naturalismo de sus formas. Esta tensión entre lo físico y lo trascendente refleja perfectamente la cosmovisión hitita, donde lo divino y lo humano estaban constantemente entrelazados. La contribución hitita más revolucionaria a la ciencia antigua fue indudablemente su metalurgia. El proceso de obtención de hierro utilizable era extraordinariamente complejo para la tecnología de la época. El mineral debía calentarse repetidamente a temperaturas superiores a 1400 grados, requiriendo hornos de diseño avanzado y técnicas precisas de control de la combustión. Los hititas no solo dominaron este proceso, sino que lo mantuvieron como secreto de Estado durante siglos, proporcionándoles una ventaja tecnológica comparable a la energía nuclear en la era moderna. Otro campo donde los hititas mostraron extraordinaria sofisticación fue la hidráulica. Los arqueólogos han descubierto sistemas de gestión de agua que incluían embalses, acueductos subterráneos y complejos sistemas de drenaje urbano. Particularmente impresionante es la presa de Karakuyu, construida hacia 1300 a.C., que utilizaba técnicas de ingeniería que no serían redescubiertas hasta la época romana, 1000 años después. La escritura hitita representa un fascinante ejemplo de adaptación tecnológica. Los hititas empleaban simultáneamente dos sistemas completamente diferentes: el cuneiforme, tomado de Mesopotamia, y un sistema jeroglífico propio. El cuneiforme, impreso en tablillas de arcilla con un estilete,
era ideal para documentos administrativos y diplomáticos. Los jeroglíficos, tallados en piedra o estampados en sellos, funcionaban perfectamente para inscripciones monumentales y públicas. Esta dualidad refleja el pragmatismo hitita, usar la herramienta más adecuada para cada propósito específico. El desciframiento de estos sistemas escritos constituyó uno de los grandes triunfos de la lingüística moderna. En 1916, el filólogo checo Bedřich Hrozný identificó la frase «Nu ninda netzateni, batarma ekuteni». Ahora comes pan, bebes agua, en una tablilla hitita, probando que el hitita era una lengua indoeuropea, la más antigua documentada de esta familia lingüística. Quizás el aspecto más impresionante de la ciencia hitita era su medicina. Los textos revelan un enfoque que combinaba remedios herbales prácticos con rituales psicológicamente sofisticados. Un documento notable describe un tratamiento para la epilepsia que incluye tanto medicamentos específicos como una terapia narrativa donde el paciente visualiza su enfermedad siendo llevada por aves a lugares remotos. Una técnica sorprendentemente similar a ciertas prácticas modernas de visualización terapéutica. El legado artístico, arquitectónico y científico hitita sobrevivió a la caída del imperio y ejerció profunda influencia en civilizaciones posteriores. Las técnicas metalúrgicas hititas se difundieron gradualmente por todo el Mediterráneo. Sus innovaciones arquitectónicas defensivas fueron adoptadas por asirios y neobabilonios. Su estilo artístico naturalista, pero simbólicamente cargado, influenció el arte neohitita, frigio y lidia. Y aunque muchos de sus avances científicos se perdieron durante siglos, su redescubrimiento moderno nos recuerda que la innovación puede florecer en los lugares más inesperados y las circunstancias más desafiantes. La mañana del 12 de mayo de 1274 a.C., el faraón Ramsés II avanzaba confiado hacia la ciudad de Kadesh. Sus exploradores habían capturado a 2 supuestos desertores hititas que aseguraban que el ejército enemigo se encontraba a cientos de 1.900 kilómetros de distancia, en Alepo. El joven y ambicioso faraón, ansioso por gloria, aceleró la marcha con su división de vanguardia, dejando al resto de su ejército rezagado. Era exactamente lo que el rey hitita Muwatalli II había planeado. Cuando la división egipcia de Re comenzaba a cruzar el río Orontes, 2.500 carros de guerra hititas surgieron de su escondite tras las colinas y cayeron como un martillo sobre los desprevenidos egipcios. La masacre fue instantánea. Los carros hititas, más pesados y estables que los egipcios y tripulados por 3 guerreros en lugar de 2, destrozaron la formación egipcia y penetraron hasta el campamento del propio Ramsés. Lo que sucedió después es objeto de debate histórico. Según los relatos egipcios, Ramsés personalmente lideró una contraofensiva milagrosa, inspirado por el dios Amón. Los textos hititas, menos grandilocuentes, indican que la llegada de refuerzos egipcios y el agotamiento de los caballos hititas tras la carga inicial, permitieron a Ramsés escapar del desastre completo. La batalla de Kadesh, el primer enfrentamiento militar documentado con detalle en la historia humana, terminó en tablas estratégicas. Los hititas conservaron la ciudad y el territorio en disputa, pero no lograron capturar o matar al faraón. Ramsés regresó a Egipto proclamando una victoria que sus monumentos exagerarían durante siglos. Pero la realidad geopolítica permaneció inalterada. Egipto y Hatti seguían siendo superpotencias equiparables, incapaces de dominarse mutuamente. Esta batalla ilustra perfectamente la sofisticación militar hitita. Su uso de inteligencia falsa, los desertores eran espías entrenados.
Su comprensión de la psicología del enemigo, explotando la impulsividad de Ramsés, y su dominio de la guerra con carros, utilizando vehículos tecnológicamente superiores, revelan una mentalidad estratégica avanzada. La superioridad tecnológica hitita se basaba fundamentalmente en dos innovaciones revolucionarias. Primera, su dominio del hierro, metal que podía producir armas más resistentes, afiladas y reparables que el bronce utilizado por sus contemporáneos. Segunda, su diseño de carros de guerra con tres características superiores. Eje central, que proporcionaba mejor maniobrabilidad en terreno irregular, tripulación de 3 guerreros, conductor, arquero y escudero, frente a los 2 del modelo egipcio, y construcción más robusta que permitía su uso como arma de choque directa. Sin embargo, el verdadero genio militar hitita residía en su flexibilidad táctica. A diferencia de ejércitos contemporáneos con formaciones rígidas, los hititas adaptaban constantemente sus tácticas al terreno y al enemigo específico. Contra los guerreros gasgas de las montañas, utilizaban infantería ligera y emboscadas. Frente a las pesadas formaciones asirias, empleaban carros para flanquear y dividir al enemigo. Esta adaptabilidad, combinada con su ventaja tecnológica, les permitió mantener un imperio constantemente amenazado desde múltiples frentes. Pero la auténtica obra maestra hitita no fue militar, sino diplomática. 16 años después de Kadesh, en 1258 a.C., el rey Hattusili III y el faraón Ramsés II firmaron lo que muchos historiadores consideran el primer tratado de paz internacional documentado de la historia. El Tratado de Kadesh, conservado tanto en versión egipcia, inscrita en templos, como hitita, en tablillas de arcilla, establecía paz perpetua entre ambos imperios. Nunca más habrá hostilidad entre ellos hasta el fin de los tiempos. Alianza defensiva mutua contra terceros agresores. Extradición recíproca de fugitivos políticos, con garantías de que no serían ejecutados. Respeto a las fronteras establecidas. Garantía divina, invocando a 1000 dioses de Hatti y 1000 dioses de Egipto como testigos. Este documento revolucionario estableció conceptos diplomáticos que siguen vigentes hoy: no agresión, defensa mutua, extradición regulada y garantías de cumplimiento. Más extraordinario aún, funcionó. Durante los siguientes 110 años, hititas y egipcios mantuvieron una paz estable que incluyó intercambios comerciales, culturales e incluso médicos. Un detalle fascinante: cuando Ramsés II enfermó, Hattusili III le envió a su médico personal con esta nota: envío a Kurun-Tadeu, que conoce medicina, que examine a mi hermano y prepare la medicina adecuada. Este intercambio médico internacional demuestra cuán profunda llegó a ser la cooperación entre antiguos enemigos. La diplomacia hitita no se limitaba a Egipto. Mantenían relaciones con todas las potencias de la época. Con Asiria, inicialmente trataron como iguales, pero la creciente agresividad asiria llevaría eventualmente a confrontación directa. La batalla de Nijriya, c. 1245 a.C., donde los asirios derrotaron decisivamente a los hititas, marcaría el inicio del declive imperial. Con Babilonia mantuvieron primordialmente relaciones comerciales, facilitando el tránsito de mercancías a través de sus territorios. Con Chipre, Al-Ashiyya, desarrollaron complejas relaciones navales y comerciales que culminarían en lo que los textos describen como la primera batalla naval documentada de la historia, c. 1210 a.C., donde el último gran rey hitita, Suppiluliuma II, venció a una flota chipriota rebelde. Las relaciones exteriores hititas se caracterizaban por un pragmatismo que contrastaba con la rígida visión egipcia del mundo.
Mientras Egipto consideraba a todos los extranjeros como bárbaros inferiores, los hititas reconocían la igualdad formal de los grandes reyes de otras potencias, a quienes llamaban hermanos en su correspondencia diplomática, un ejemplo ilustrativo. Cuando Amenhotep III de Egipto se negó a entregar una princesa egipcia en matrimonio al rey hitita, argumentando que nunca una hija del faraón ha sido dada a nadie, el rey hitita respondió pragmáticamente: si me envías cualquier mujer hermosa y dices, esta es mi hija, ¿quién sabrá que no es la hija del rey? Esta combinación de sofisticación militar y flexibilidad diplomática permitió a los hititas mantener su estatus de superpotencia durante siglos en un entorno geopolítico extremadamente competitivo. Su legado en estos campos, especialmente el Tratado de Kadesh, constituye una contribución fundamental a la historia de las relaciones internacionales y una lección sorprendentemente relevante para nuestro mundo contemporáneo. Alrededor del año 1206 a.C., una misteriosa y catastrófica serie de eventos comenzó a sacudir los cimientos del mundo mediterráneo. En palacios antes prósperos, las tablillas administrativas quedaron a medio escribir, como si sus escribas hubieran huido súbitamente. Ciudades enteras, desde Troya hasta Ugarit, ardieron casi simultáneamente, y en medio de este cataclismo, el mayor imperio de Anatolia enfrentaba su prueba definitiva. El declive del imperio hitita no fue un colapso repentino, sino una convergencia fatal de múltiples crisis que se reforzaron mutuamente. Como piezas de dominó cayendo en secuencia imparable, cada desastre amplificaba el siguiente, creando un ciclo descendente que ni siquiera el poderoso estado hitita pudo contener. El primer golpe significativo llegó del este, la creciente potencia. Asiria, bajo el rey guerrero Tukulti-Ninurta I, infligió una derrota decisiva a los hititas en la batalla de Nigrilla, c. 1245 a.C. Esta derrota no solo costó territorios valiosos, sino que fracturó la imagen de invencibilidad hitita, animando a vasallos y enemigos a desafiar su autoridad. Internamente, el imperio enfrentaba crecientes tensiones dinásticas. Tras la muerte de Hattusili III en 1237 a.C., su hijo Tudalia IV luchó constantemente por mantener la lealtad de príncipes y gobernadores provinciales. Los documentos revelan purgas, conspiraciones y una erosión gradual de la autoridad central que había sido el pilar del éxito hitita. Simultáneamente, evidencia paleoclimática reciente ha revelado que la región experimentaba entonces una de las peores sequías de los últimos 10.000 años. Los anillos de crecimiento en árboles antiguos y los sedimentos lacustres muestran una reducción dramática de precipitaciones durante varias décadas consecutivas. Para un imperio cuya agricultura dependía de lluvias regulares, esta crisis climática resultó devastadora, provocando hambrunas, migraciones masivas y desestabilización económica. Fue en este contexto de debilidad cuando surgió la amenaza más famosa: los misteriosos pueblos del mar. Mencionados en textos egipcios e indirectamente en documentos hititas, estos grupos diversos, posiblemente desplazados por las mismas crisis climáticas, atacaron simultáneamente múltiples objetivos en el Mediterráneo oriental. La destrucción de Ugarit, puerto clave que conectaba el imperio hitita con el mundo exterior, cortó rutas comerciales vitales y aisló Hattusa de potenciales aliados. El golpe final vino del norte. Los cascas, enemigos tradicionales que habitaban las montañas del Ponto, aprovecharon la crisis general para lanzar un ataque masivo.
En 1190 a.C., según evidencia arqueológica, Hattusa fue saqueada e incendiada. Las capas de ceniza excavadas en toda la ciudad cuentan una historia de destrucción sistemática. El último rey hitita conocido, Suppiluliuma II, posiblemente murió defendiendo su capital o huyó a territorios leales en el sur. Para 1178 a.C., el imperio hitita había dejado de existir como entidad política unificada. Un silencio documental de siglos descendió sobre Anatolia Central, marcando el fin de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Sin embargo, el legado hitita sobrevivió fragmentado en los llamados reinos neo-hititas del norte de Siria y sureste de Anatolia. Ciudades-estado como Carquemish, Malatia y Samal preservaron elementos de la cultura, escritura y religión hititas hasta su eventual absorción por el imperio asirio hacia el siglo VIII a.C. Incluso entonces, la influencia hitita continuó. Muchas prácticas administrativas y militares asirias derivaban de precedentes hititas. El redescubrimiento moderno de esta civilización olvidada comenzó en 1834, cuando el explorador francés Charles Texier identificó las ruinas de Hattusa. En 1906, el arqueólogo alemán Hugo Winkler inició excavaciones sistemáticas, recuperando más de 10.000 tablillas cuneiformes de los archivos reales. El momento crucial llegó en 1916, cuando el lingüista checo Bedřich Hrozný descifró la lengua hitita, revelando que era la más antigua lengua indoeuropea documentada y proporcionando una ventana única a este imperio perdido. Desde entonces, las excavaciones continuas en Hattusa y otros sitios hititas han transformado nuestra comprensión de la antigüedad. El descubrimiento de que los hititas, mencionados brevemente en la Biblia, fueron en realidad una superpotencia que rivalizó con Egipto, revolucionó nuestra visión de la geopolítica antigua. La recuperación del Tratado de Kadesh demostró que conceptos diplomáticos que considerábamos modernos tienen precedentes que se remontan 3.200 años. Quizás el legado más profundo de los hititas es menos tangible, pero igualmente significativo. Representan un modelo alternativo de imperio antiguo. A diferencia de Egipto, obsesionado con la continuidad y la tradición, o Asiria, centrada en la dominación militar brutal, los hititas crearon una civilización adaptable, pragmática y sorprendentemente inclusiva. Su capacidad para integrar influencias diversas, su flexibilidad ante circunstancias cambiantes y su pragmatismo en relaciones internacionales ofrecen lecciones valiosas incluso para nuestro mundo contemporáneo. El colapso final hitita también proporciona una advertencia inquietante. Su caída ilustra cómo incluso las civilizaciones más avanzadas y resilientes pueden sucumbir cuando múltiples crisis, climáticas, militares, económicas y políticas, convergen y se amplifican mutuamente. En una era de cambio climático acelerado y tensiones geopolíticas crecientes, la experiencia hitita resuena con particular relevancia. Los hititas nos recuerdan que la historia no es un simple relato de progreso lineal. Civilizaciones sofisticadas pueden surgir, florecer y desaparecer, dejando apenas huellas para que generaciones futuras las descubran. Pero también nos enseñan que los logros humanos, tecnológicos, artísticos, políticos, trascienden el destino de imperios particulares, influyendo en el desarrollo humano de formas que ni siquiera sus creadores podrían haber imaginado. Cuando contemplamos las ruinas silenciosas de Hattusa, con sus murallas derruidas y templos abandonados, resulta difícil imaginar que alguna vez albergaron una de las civilizaciones más dinámicas e influyentes del mundo antiguo.
Y sin embargo, durante medio milenio, el imperio hitita no solo sobrevivió en uno de los entornos geopolíticos más competitivos de la historia, sino que prosperó, innovó y desafió a las potencias establecidas de su tiempo. ¿Qué podemos aprender de estos rivales olvidados de Egipto? En primer lugar, los hititas nos enseñan el poder transformador de la adaptabilidad. En un mundo donde civilizaciones como Egipto permanecían ancladas en tradiciones milenarias, los hititas abrazaron el cambio como estrategia de supervivencia. Adoptaron tecnologías extranjeras, incorporaron dioses foráneos y adaptaron constantemente sus tácticas militares y diplomáticas. Esta flexibilidad, lejos de diluir su identidad, se convirtió en su ventaja competitiva fundamental. El dominio hitita del hierro representa quizás la lección más clara sobre la importancia de la innovación tecnológica en la historia humana. 2 siglos antes que cualquier otro pueblo, dominaron la metalurgia del hierro, transformando un mineral abundante pero difícil de trabajar en armas y herramientas superiores. Este monopolio tecnológico, mantenido como secreto de Estado, les proporcionó una ventaja comparable al dominio nuclear en la era moderna. Nos recuerda que, en cada época, quien controla las tecnologías emergentes reescribe las reglas del poder. Su sistema político nos ofrece lecciones igualmente valiosas. A diferencia de las autocracias puras como Egipto, el reino hitita desarrolló mecanismos institucionales que limitaban el poder real y facilitaban transiciones ordenadas. Su código de Nesilim, con su énfasis en compensación sobre castigo y su protección de sectores vulnerables, demuestra que sociedades antiguas podían desarrollar conceptos jurídicos que hoy consideraríamos avanzados. Estas instituciones contribuyeron decisivamente a la longevidad y resiliencia del imperio. Quizás la contribución más sorprendente de los hititas fue diplomática. El Tratado de Kadesh, firmado con Egipto en 1258 a.C., estableció conceptos: paz perpetua, alianza defensiva, extradición regulada, que siguen siendo pilares del derecho internacional moderno. Este acuerdo no solo funcionó durante más de un siglo, sino que estableció un precedente revolucionario. La idea de que naciones soberanas podían resolver conflictos mediante negociación en lugar de guerra perpetua. El sincretismo religioso hitita, con su extraordinaria tolerancia y capacidad de integración, ofrece un contraste refrescante con los exclusivismos religiosos que dominarían épocas posteriores. Su principio pragmático, un Dios nunca está de más, permitió la coexistencia pacífica de tradiciones diversas y facilitó la integración de territorios conquistados. En un mundo contemporáneo donde los conflictos religiosos siguen causando sufrimiento incalculable, esta perspectiva hitita resulta sorprendentemente relevante. El papel de las mujeres en la sociedad hitita, ejemplificado por la institución de la Tawanana y figuras como Puduhepa, demuestra que sociedades antiguas podían desarrollar modelos de género más equilibrados de lo que convencionalmente asumimos. La participación femenina en las más altas esferas del poder político y religioso hitita nos recuerda que la historia de género no es una simple narrativa lineal de progreso, sino un complejo tapiz de avances y retrocesos. La caída final hitita proporciona quizás la lección más inquietante para nuestro tiempo. Su colapso resultó de una convergencia fatal de crisis múltiples: cambio climático, presión migratoria, conflictos externos e inestabilidad interna. Cada crisis amplificó las demás, creando un ciclo descendente que ni siquiera un estado tan sofisticado pudo contener. En nuestra era de cambio climático acelerado y tensiones geopolíticas crecientes, este patrón de colapso sistémico resulta perturbadoramente familiar.
Si los hititas pudieran hablarnos hoy, quizás nos recordarían que las civilizaciones más duraderas no son necesariamente las más grandiosas o monumentales. Egipto nos dejó pirámides que desafían el tiempo, pero fueron los hititas quienes desarrollaron conceptos diplomáticos, legales y políticos que siguen estructurando nuestro mundo. Sus verdaderos monumentos no fueron de piedra, sino de ideas. También podrían advertirnos que ninguna civilización, por avanzada o poderosa que sea, resulta inmune al colapso cuando enfrenta múltiples crisis convergentes. La resiliencia requiere no solo fortaleza militar o prosperidad económica, sino instituciones adaptables, diversidad cultural y capacidad de renovación constante. Finalmente, la historia hitita nos recuerda la naturaleza fragmentaria e incompleta de nuestro conocimiento histórico. Durante milenios, esta superpotencia antigua permaneció prácticamente olvidada, eclipsada por civilizaciones que dejaron monumentos más visibles o mejor preservados. ¿Cuántas otras civilizaciones extraordinarias permanecen aún en las sombras del olvido? ¿Cuántas innovaciones, ideas y logros humanos han desaparecido sin dejar rastro? El imperio hitita, esta superpotencia redescubierta, nos invita a contemplar la historia humana con humildad y asombro renovados. Nos recuerda que el pasado fue tan complejo, dinámico y sorprendente como nuestro presente, y que cada generación redescubre y reinterpreta ese pasado a través del prisma de sus propias experiencias y desafíos. Quizás en eso radica el valor más profundo del estudio histórico. No solo nos conecta con quienes nos precedieron, sino que nos ayuda a comprender mejor nuestro propio lugar en el continuo de la experiencia humana. Los hititas, estos rivales olvidados de Egipto, han vuelto a emerger de las sombras del tiempo para recordarnos que la historia siempre tiene nuevas lecciones que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar.